Acá estamos de vuelta con hermenéutica. Habíamos dicho desde el comienzo que no resulta ser un término muy escuchado ni muy simpático de escuchar, porque nos lleva de vuelta a la escuela, nos lleva de vuelta a repasar lo que son los sujetos, los predicados, los verbos, los tiempos verbales. ¿Se acuerdan? A mí me tomaban los tiempos verbales. A ver, Calderón, modo subjuntivo, presente del indicativo. Era el más fácil, ¿no? ¿Cuál es el pretérito imperfecto del verbo? Oh. Bueno, no vamos a llegar a eso, pero sí veníamos hablando de la importancia de comprender un texto. O sea, lo básico, ¿no? Y más cuando nos referimos al texto bíblico, ¿no? Cuando nos toca leer la palabra de Dios y preguntarnos, ¿qué quiere decir esto? También comentábamos la intención que tuvo Dios al querer que sus palabras queden registradas en un libro. ¿Se acuerdan que habíamos visto, ¿no? Cómo Dios les decía a los profetas? Juan, por ejemplo, en Apocalipsis, el Señor le dice, escribe. La cantidad de veces que se repite la palabra escribe, ¿no? Escribe para que queden las cosas registradas, para que no se olviden. Escribe estas cosas para los tiempos del fin. No selles las palabras de este libro. O sea, Dios está interesado en que nosotros podamos comprender lo que Él dejó escrito. Y a eso nos vamos a dedicar un poco, aunque parezca ser una materia técnica, vamos a tratar de que no sea tan teórica ni tan técnica, sino que sea algo práctico que podamos hacer todos los días. Recién hoy vamos a empezar a definir lo que es la hermenéutica. Hasta ahora vinimos con una especie de introducción, las condiciones espirituales, las condiciones mentales, o sea, lo previo para poder entender el texto bíblico. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que estamos delante de un libro que fue inspirado por el Espíritu Santo? Por lo tanto, es necesario que nosotros también pidamos la guía del Espíritu Santo para poder entender lo que Él inspiró. No es un libro como cualquier libro. Es un libro que tiene un mensaje sobrenatural, espiritual, y hay que discernirlo espiritualmente. Entonces siempre tenemos que orar antes de leer algo de la Biblia. Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Cuál es el mensaje que tenés para darme? Y cuando vamos con oración es distinto. Es como que nos predispone el Espíritu Santo a entender lo que Él inspiró. Ahora bien, ¿por qué usar este término, hermenéutica? En realidad es un término también técnico que tiene un sentido. Habíamos dicho también que la hermenéutica es una materia que se estudia en la Facultad de Lenguas. A nivel secular, la hermenéutica son principios de interpretación de texto, de cualquier texto. O sea, esto uno lo puede estudiar como una carrera en la universidad. Ahora, nosotros, ¿qué hacemos? Aplicamos la hermenéutica al texto bíblico, por eso la materia es hermenéutica bíblica, ¿no? Pero vamos a leer el punto A, la definición. Sandra. Definición de hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que enseña los métodos o reglas para interpretar la comunicación. La antigua palabra hermenéutica deriva del nombre Hermes, mensajero de los dioses de la mitología griega, quien pronunciaba e interpretaba los mensajes divinos a los mortales. La ciencia de la interpretación bíblica se conoce por el nombre de hermenéutica bíblica. El término deriva del verbo griego hermeneuo, que significa interpretar. Esta palabra es utilizada en el Nuevo Testamento en alusión a explicar o interpretar. Un ejemplo claro se encuentra en la conversación de Jesús con los dos hombres que iban camino a Emaús. En Lucas 24:27, la palabra traducida como declaraba es diermeneuo. ¿Sí? ¿Qué dice Lucas 24:27?
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Cuál es la palabra que se escribe diermeneuo en griego? En ese versículo. Declaraba. Les declaraba. Esa es la traducción del término diermeneuo al español, ¿no? Les declaraba, ¿en dónde? ¿Desde dónde? En todas las escrituras. Lo que de él decían. O sea, las escrituras contenían aquellas profecías que fueron dadas acerca de Jesús y que se estaban cumpliendo, ¿no? Bien, la palabra, por lo tanto, la palabra diermeneuo, el origen de hermenéutica, está en la Biblia. Ahora, ¿por qué recuerdo esto? Porque alguna vez, hace unos años, allá hace tiempo, cuando empezamos con esta materia como parte de la escuela bíblica, había alguien que decía, no, pero eso no hay que estudiar porque eso es del diablo. Oh, ¿y por qué? Yo digo, chao. Estamos enseñando cosas raras acá. No, porque a mí, donde yo iba antes, me dijeron que lo que decimos en la definición, ¿no? ¿Cuál es el origen? Aparece Hermes. Claro. ¿Quién era Hermes? De la mitología griega. Formaba parte. Un mensajero. Claro, o sea, unía a los mortales con los dioses. Era el que trasladaba los mensajes de los dioses, ¿no? Ese es un dios. Es un dios. ¿Cómo? No, en una iglesia no se puede enseñar eso porque eso es diabólico, es de los dioses paganos. ¿Cómo vamos? No, bueno, no, en la Biblia aparece la palabra y no tiene que, o sea, no se trata de eso. Se tomó eso, ¿por qué? Porque la función era dar mensaje, trasladar un mensaje, decir, bueno... Traducir el mensaje a... Bueno, entonces volvamos. La hermenéutica se divide en dos partes principales. La hermenéutica general y la hermenéutica especial. Nosotros ahora estamos introduciéndonos a la hermenéutica general. Y después, si el Señor lo permite, cuando terminemos hermenéutica general, los que sobrevivan tienen la posibilidad, si quieren, de entrar en la especial. Vamos al punto B. Esto que acabamos de decir, ¿no? La hermenéutica se divide usualmente en dos grandes campos. Uno, hermenéutica general, incluye las reglas que se aplican en la interpretación de toda la Biblia. El punto 2, hermenéutica especial. Se refiere a las reglas que se aplican solamente a las categorías especiales de literatura, como por ejemplo poesía, parábola, profecía, alegorías, etc. Bueno, es lo que decíamos, ¿no? Hermenéutica general y hermenéutica especial. La general, entonces, ¿a qué se dedica? A las reglas que se aplican a la interpretación de toda la Biblia. Es lo que vamos a ver a partir de ahora. Principios generales para interpretar un texto. En general. Bien. La especial, la hermenéutica especial, se dedica a analizar los géneros literarios. La poesía, cómo interpretar una parábola o un símbolo, una metáfora, o sea, las figuras literarias. Que la Biblia está lleno, y eso es lo que a nosotros se nos complica, porque nosotros fuimos educados en el mundo occidental, no en el mundo oriental, en la cultura oriental. Por lo tanto, las figuras o las metáforas que nosotros usamos, nada que ver con las que siguen utilizando en el Oriente. Son de usar mucho las figuras literarias, las metáforas, para transmitir una idea. Quizás nosotros en algún tiempo pasado usábamos más que lo que se usa ahora, porque yo me doy cuenta en mí mismo. Yo a veces hago algún comentario y los jóvenes, los chicos me quedan mirando como diciendo, ¿qué dijiste? No, frases populares, dichos populares que forman parte de otra generación. Los que son de nuestra generación enseguida captan.
Pero los adolescentes, los chicos de hoy, claro, yo veo que algunos me quedan mirando como, viste, como que se lo está descolocado. Bueno, ¿por qué? Porque vamos perdiendo ese estilo de lenguaje, ¿no? Y justamente la Biblia está llena de esto. Por eso tenemos que aprender a interpretar o recordar la manera de analizar esas figuras, ¿no? En el punto C aparecen otros términos. Bueno, les aclaro que en este tipo de materia nos vamos a encontrar, así como la palabra hermenéutica, con palabras raras. ¿Qué es la exégesis? ¿Qué es la eisegesis? O sea, son términos que, bueno, tienen también un origen del griego y que tienen un sentido, que es lo que vamos a tratar de entender hoy. Definición de exégesis. Vamos al punto C. Definición de exégesis. Exégesis viene de una palabra griega que significa guiar hacia fuera. En nuestro caso, exégesis es el proceso de ir al texto para determinar lo que significa y extraer la interpretación. Podríamos decir que la hermenéutica es el estudio de las reglas de interpretación, mientras que la exégesis es la implementación de esas reglas. Luis Berkhoff cita lo siguiente: la hermenéutica y la exégesis están relacionadas, como teoría la primera y como práctica la segunda. La una es ciencia, la otra arte. Y el dibujito está ahí. Y ese dibujito intenta explicarnos esto de la exégesis. ¿Todos tienen la carátula de la carpeta? ¿Le pegaron un vistazo a esa carátula? ¿Qué ven ahí en la carátula? La Biblia. Describan la figura. Vamos a hacer hermenéutica de la figura. Y el camino a Jerusalén. Hay en la parte inferior, hay una Biblia abierta, ¿no? ¿Sí? Hay un puente, una especie de camino que nos lleva ¿a dónde? Desde esa Biblia, ¿hasta dónde termina? A una ciudad. A un pueblito, Pueblo. un pueblito tipo pueblito oriental, así, en medio del desierto, ¿no? Una cosa así, tratando de que tengamos la imagen de que cuando entramos a leer el texto bíblico es como que establecemos un puente con el pasado, con la historia bíblica. O sea, nosotros abrimos la Biblia y encontramos información de historia, de pueblos, de personas. El texto bíblico nos lleva hasta Adán y Eva. Arrancamos con la creación, nos lleva ya lejos en el tiempo. Por lo tanto, nosotros estamos en lo que en esos circulitos ustedes ven ahí. ¿En qué lugar estaríamos? Actual. La comunidad actual. Nosotros estamos viviendo nuestra actualidad, en nuestro tiempo, pero tenemos que trasladarnos a otro tiempo, porque la Biblia nos habla de cosas de otro tiempo. La hermenéutica es ese puente que nos lleva a ese tiempo. Los principios que vamos a ir viendo son como ese camino, ese puente por el que tenemos que transitar para poder llegar a ese tiempo y entenderlo. Tratar de ubicarnos en ese contexto. ¿Vieron cuando uno ve una película de Romanos? ¿No? Claro, vamos a un contexto de historia, de tiempo, a un contexto político, social, económico, muy distinto al nuestro. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos en ese contexto para poder entenderlo. Un poco la hermenéutica tiene que ver con esta intención, ¿no? Establecer un puente que nos lleva de nuestra comunidad actual a el otro circulito que dice comunidad histórica. O sea, de nuestro tiempo a aquel tiempo, aquel contexto histórico. Y vieron que hay una flechita que va desde la comunidad actual a la comunidad histórica. Pero después
Como ciclo. hay otra flechita que vuelve. De esa comunidad histórica vuelve a nuestra comunidad actual. ¿Por qué? Porque la intención de la hermenéutica es que podamos encontrar herramientas que nos lleven a entender ese contexto histórico, pero claro, después ¿qué tenemos que hacer? Trasladarlo a ¿Cómo nuestra esa lección que se desprende de esa historia a mí me puede servir? ¿Cómo hago para aplicar esa historia a mi tiempo? Y estoy en otro tiempo, que nada que ver con aquel. Pero hay un principio, hay una enseñanza, hay una moraleja, como en las viejas fábulas, ¿no? Que sigue siendo vigente, es un principio universal. Yo tengo que aprender a descifrar eso y a aplicarlo a mi tiempo, ¿no? Bueno, eso en general es lo que se conoce como el proceso de exégesis. Entonces decíamos que exégesis es una palabra que significa guiar, tiene que ver con extraer, sacar. De lo que está ahí adentro lo tengo que sacar, lo tengo que extraer de ahí, entenderlo, interpretarlo, para poder después aplicarlo. Pero acá después aparece la palabra eisegesis. Punto D, definición de exégesis. En este caso significa guiar hacia adentro y puede utilizar de dos maneras, una positiva y otra negativa. Exégesis positiva es aquella que toma las lecciones de la comunidad histórica desprendida de la exégesis para aplicarla en la comunidad actual. O sea que aquellos principios o enseñanzas extraídas de la palabra son incorporados a nuestra realidad actual sin ningún tipo de condicionamiento. Acá en esta palabra eisegesis, ahora tiene que ver con guiar, o sea, aquello que yo extraje y lo entendí, ahora lo tengo que incorporar. A ver, ¿cómo lo incorporo? ¿Cómo lo aplico? De lo que se desprendió de esa interpretación o de esa enseñanza, yo tengo que aprovechar eso y dejar que eso me transforme, me cambie, me sirva. Ahora también hay un problema con la eisegesis. Si bien, si ustedes van a los libros de hermenéutica, todos los libros o todas las definiciones de eisegesis siempre son negativas. ¿En qué sentido? En el sentido que vamos a leer ahora en el punto 2. ¿Por qué negativa? Vieron que el punto 2 dice eisegesis negativa. Recién Pablo nos leía la eisegesis positiva, que es la que me ayuda a aplicar sin ningún tipo de condicionamiento, dice ahí, lo que yo extraje usando los métodos de hermenéutica. Pero ¿cuál sería la eisegesis negativa? Susana. ¿Te vas a leer el 2? Sí. Esta se manifiesta cuando uno se acerca al texto con prejuicios y tuerce el mensaje de la Biblia para que diga lo que uno desea. En este caso, también la exégesis se ve afectada y su conclusión será inducida. O sea que, en lugar de que el texto guíe hacia nuestro interior, sus enseñanzas se invierten el proceso y forzamos la interpretación para sostener posiciones personales o denominacionales, los que nos advierte el Nuevo Testamento sobre el peligro de adulterar, torcer y negociar la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4:2, Segunda de Pedro 3:16, Segunda de Corintios 2:17. Tengamos cuidado con manipular la palabra de Dios para satisfacer intereses personales. Eso es la eisegesis negativa. Vayan buscando esos textos mientras hacemos un comentario. Entonces, ¿cuál es el peligro de la eisegesis? En este caso, lo negativo de la eisegesis
es quererle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, sino lo que yo quiero que diga. ¿No estaría ahí también una mala interpretación? ¿O ya es directamente de una cuestión de uno que va ciego a querer leer lo que... Claro, yo por ahí quiero imponer una posición personal. Entonces, ¿qué hago? Agarro la Biblia y busco en la concordancia todas las palabras que mencionan lo que yo quiero decir o lo que yo quiero probar, ¿no? Entonces, yo ya voy buscando lo que yo quiero encontrar. Ya voy dispuesta a eso. Me voy predispuesto mal. De entrada me predispongo mal, ¿por qué? Bueno, pero o sea, por eso cuidado con las redes sociales, cuidado con internet. Hay cosas buenas, pero también hay veneno. Sí. Hay gente que se dedica a hacer exégesis negativa. Dan por sentado como que es algo que está en la Biblia y en la Biblia no está. Le hacemos decir a la Biblia cosas que no dice explícitamente. Pero también en otras áreas también nosotros podemos hacer para nosotros una interpretación forzada porque nos conviene o porque no nos conviene lo que nos dice. Por ahí nosotros estamos leyendo un pasaje y nos encontramos con un reto. El Señor nos reta. Proverbios. Los proverbios, el salmo ese, no sea como el caballo o el mulo. Esto no es para mí. No nos pasa eso. Esto debe ser para otro. Para mí no. Y da vuelta la hoja. Claro, no, esto. Claro. No nos gustó mucho. La exégesis inicial fue buena, pero en la exégesis, ay, no me conviene. Llegar a aplicarlo a mi vida. Capaz que sea para otro, no para mí. O lo entendemos de una manera distinta, o lo queremos aplicar de otra manera. Y hay mucho de eso también. Ya vamos a ver, cuando veamos ejemplos prácticos de cómo interpretamos un texto, ahí nos vamos a dar cuenta. Pero ahora, más que nada, la idea es que conozcamos estas definiciones. ¿Qué es hermenéutica? Una ciencia que se encarga de estudiar. ¿Y la hermenéutica bíblica? Interpretar toda la Biblia. Reglas para interpretar. Muy bien, toda reglas o principios para interpretar un texto. En este caso, el texto bíblico. ¿Qué es la exégesis? ¿Qué significa exégesis? Extraer del texto el mensaje, el pasaje, lo que nos quiere decir. O sea, ir, acuérdense del puentecito. Ir De la hacia- comunidad actual voy a la comunidad histórica. y después Vuelve hacia la actualidad. para poder ver cómo aplico eso que entendí de la comunidad histórica. Vamos a los textos Sí. de la exégesis negativa. Segunda de Corintios 4:2. ¿Alguien que está conectado tiene el texto que quiera leer? Yo lo tengo. Bueno, escuchamos. Ante bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, que existe la posibilidad de adulterar la palabra de Dios. ¿No dice eso? Ahora, ¿qué dice Pablo? Bueno, desde el 1 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Por qué Pablo decía esto? Que en esa época también pasaba. Porque había algunos vivos que se aprovechaba de la fe de la gente, de la ingenuidad, de la buena fe de la gente. ¿Para qué? Para hacer sus negocios, para hacer sus estafas, aprovechándose de las personas que buscaban a Dios, pero... Doctor Amor. ¿Eh? ¿Se escuchó el Doctor Amor? Ah, ¿Lo sí, escuchó? sí. Creo que era de Catamarca. Pero era del norte, Era ¿no? Una especie de pastor y bueno. Sí, sí. Y salió en las noticias. Claro, porque
Sí, yo me acuerdo de ese, del tipo Flor de Vigo. Pero la gente era impresionante, o sea, que pagaba y hacía escándalos para que lo liberen, Porque manipulan con su manipulación, por supuesto. y adulteran, como dice ahí. O sea, Pablo decía, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, con la viveza, ¿no? Ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad, o sea, eran sinceros y coherentes con la verdad de Dios que estaba expresada en su palabra. Segunda de Pedro 3:16. Eso lo busqué yo. Dale. Casi en todas sus epístolas hablan de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿De quién está hablando Pedro? También de estos vivos, o de esta gente que, bueno, ahí hay términos. Indoctos ¿Qué es indoctos? No tiene doctrina. ¿Vos qué versión tenés ahí? No, vos tenés la Reina de Valera del 60. Sí. Bueno. Un indocto es alguien que no está preparado, no conoce, no sabe, no tiene la capacidad o la ciencia que tienen los doctores. ¿Por qué un doctor es doctor? Porque se doctoró. O sea, aprendió, estudió, dedicó tiempo para profundizar en un tema. Hay doctores en medicina, hay doctores en abogacía, hay doctores en diferentes especialidades. ¿Pero por qué? Porque se especializaron en eso. Un indocto es alguien que no estudió nada, que no se preparó, que no... La NBI dice ignorantes e inconstantes. Bueno, ahí aparece el término inconstante aparte de indocto. Sí. Sí, acá también. ¿No? Pero indocto como que lo toma como ignorante. Bueno, ahí dice, hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hay una actitud deliberada de torcer. No es que porque ignoraban, que nos puede pasar a nosotros, por una cuestión de ignorancia natural. O sea, porque no lo sabíamos, podemos leer algo, porque nos pasa, y no nos damos cuenta, que por ahí leemos una palabra que a nosotros nos parece que significa algo, pero resulta que cuando la comparamos con el diccionario nos damos cuenta que no era lo que nosotros pensábamos. ¿No nos pasó eso? Sí. ¿No? ¿Qué significa tal cosa? Ah, significa esto. ¿Estás seguro? A ver el diccionario. Ah, no, mira, significa otra cosa. O sea, nos pasa. Ahora, lo triste y lo grave es que sabiendo lo que significa, yo a propósito le cambio el significado para lograr un propósito personal. Claro, mantengo mi idea. Estoy manipulando el sentido a propósito. Bien. Aparte de ser un indocto o falta de preparación, de capacitación, el otro término es inconstante. O sea, no es alguien que se preparó, se disciplinó, se ejercitó para decir, bueno, voy a hacer esto y lo mantiene. Es constante en un aprendizaje. Inestable, dice la NTV. O inestable, no persevera. Entonces, es lo que nos pasa a veces cuando uno empieza un curso. Yo a veces me río, pero no es para reírse, es para llorar. Porque vienen y me dicen, que ya ese curso lo hicimos. Ya lo hice. Introducción bíblica, por ejemplo, ¿no? No, pero ya hicimos introducción bíblica. Resulta que yo agarro y digo, ¿hiciste introducción bíblica? ¿Qué tengo acá? El registro con la asistencia. ¿Viniste en la primera clase y viniste en la última? O sea, cuando uno estudia en la escuela, si vos vas a las primeras clases, faltaste todo el año y vas
y vas para el final, cuando entregas los certificados, ¿vos te pensás que te van a aprobar? ¿Por qué no te aprueban? Porque te toman el examen con nota y resulta que no sabes nada. Pero yo fui. El hecho de asistir una o dos veces a una clase o a un curso no es garantía de que aprendiste todo lo que se enseñó ahí. Por ahí aprendiste algo de la primera lección y después apareciste para el acto de colación porque había choripán. Vivo que son. ¿Aprendió? No, o muy poco. Aprendió por ahí un poquito de la primera clase o de las clases que vino, pero no podés decir que fuiste constante y aplicado y aprendiste, como para decir, bueno, esto ahora lo entiendo y lo puedo aplicar en mi vida y lo puedo compartir con otro. Claro. Pero si yo no lo aprendí, el otro problema se agrava cuando, sabiendo sí algo, lo tuerzo, lo manipulo, lo distorsiono, porque yo tengo otros intereses. Y lamentablemente pasa mucho con el doctor Amor, o con pastores de alguna congregación, o con líderes de alguna secta, que aprovechándose de la necesidad humana, se llenan de plata y bueno, y usan a la gente y se aprovechan de la gente, le hacen firmar documentos, entregar casas, autos. En Córdoba hubo un tiempo que en las peatonales había chicos que te querían compartir el mensaje de Dios Madre, justificado con los versículos, justificado con versículos, y te pasa. Y vos decías, no, pero mirá lo que dice, no. Y así. Iban de acá para allá, y era Dios Madre, y hablamos, por ejemplo, de la segunda venida. No, pero Jesús ya vino otra vez. Le digo, estoy en el horno. Le digo, no, y te mandaban, y no podías tampoco dialogar, porque por ahí si vos planteabas tu lado, tu postura, no, vos no sabes nada, te decían. Y cerraban la Biblia y te mandaban a pasear lejos. Pero y era con versículos bíblicos. Claro. Todo justificado. Exégesis negativa. O sea, siguen utilizando el texto bíblico, pero lo tuercen de tal manera, lo acomodan para presentar su postura, y te usan esos textos fuera de contexto la mayoría de las veces, porque sí está ahí, vos lo lees, dice eso, ¿no? Pero la interpretación no es esa. Claro, entonces yo leo como hacía yo con el dedito, ¿se acuerdan? El abrir la Biblia al azar y meter el dedito. Bueno, había algunos que decían que, bueno, hay uno que dice que agarró y abrió y leyó, y Judas se ahorcó. Judas se ahorcó. El Señor quiere que me ahorque. No. Pero ahí dice, y fue y se ahorcó. El Señor me está diciendo que me tengo que ir a ahorcar. No, claro. No debe ser. Cerró la Biblia y volvió otra vez. No. ¿Qué leyó? Veías tú lo mismo. No. En el horno. ¿Está bien hacer eso? No. Eso es torcer, forzar o algo así. Bueno, ¿por qué no hiciste eso aplica la exégesis positiva? No, es un peligro. Para nosotros personalmente es un peligro meterse en lugares donde tuercen la palabra de Dios, porque pasa lo que pasa, ¿no? La gente cae en esas trampas y lamentablemente meten a todo en la misma bolsa. No, si vos vas a esos lugares, no, te sacan el diezmo, te obligan a poner el diezmo. A mí nunca me obligaron a poner, ni controlamos, por lo menos en nuestra iglesia no controlamos el diezmo de nadie. Hay lugares que sí, que vos tenés que poner el sobre y tenés que poner tu nombre. O les dicen, este mes no vi tu sobrecito. Sí. Te controlan. Sí. Y tienen argumentos bíblicos para forzarte. Se basan porque donde yo trabajo, ella busca del Señor y escucha y yo le he tratado de cosas. No, dice, pero yo escucho esto.
A mí este pastor me encanta y Mm. a veces lo pone y habla de todo de la prosperidad. Claro. Cómo emprender un proyecto para que te vaya bien y que Dios te prospere en tu vida. Es todo prosperidad, todo material, terrenal y Sí, es cierto. digo, es de terror. Claro. Ahora, es una verdad. Sí, O sea, ¿Dios prospera o no? ¿Dios Sí, prospera a hace. sus hijos? Sí, Sí, los cuida, nos Pero cuida. es fundamental, claro. Claro, hay promesas de Dios, pero toda promesa tiene su condición. Claro. Claro. Buscá primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, todas las otras cosas, sí, Dios te va a prosperar, te va a traer, te va a añadir, pero primero busca a Dios. Claro. El diezmo, nosotros desde el discipulado enseñamos el principio espiritual, lo que es el diezmo como algo que Dios estableció para su pueblo, sí en el Antiguo Testamento, y que bueno, hay toda una serie de argumentos que hasta Jesús mismo sostuvo. Ujú. Cuando discutía con los fariseos, Jesús le decía, ustedes diezman, son muy puntillosos con el diezmo, diezman todo, la menta, el eneldo, el comino, lo que cosechan apartan el 10%, cumplen con la ley, pero se olvidan de la misericordia, ¿no? Del amor, de la justicia. Esto es necesario hacer, refiriéndose a practicar el amor, la misericordia, la justicia. Sin dejar de hacerlo. Pero sin dejar de hacer lo otro. Jesús dijo eso. O sea, esto es importante, pero no quiere decir que lo que se enseñó desde la antigüedad hay que olvidarlo. Es un principio espiritual. ¿Y por qué el 10%? Porque es lo que figura ahí. Ahora, cada uno es libre de poner el 15, el 20 si quiere. Menos no. Estamos en Argentina. Pero no, eso tampoco era plata, eran alimentos, granos, ¿no? Las cosechas, lo que sea. Es cierto, está bien. Pero también hablaba de, por ejemplo, cuando alguien vendía no podía transportar a Jerusalén el carro con el 10% de su cosecha, entonces se vendía eso y se llevaba en efectivo, en plata, monedas. Bueno, no vamos a entrar ahora a hablar del diezmo, pero es un principio espiritual que si uno es obediente a eso, porque también Dios dice, séanme fieles en esto y van a ver si yo no voy a enviar bendiciones hasta que sobreabunde. Está hablando de que Dios prospera al que es obediente en lo poco, en lo básico. Después en el Nuevo Testamento también se habla de la proporcionalidad. El apóstol Pablo dice, sin hablar de diezmo, porque es cierto, en el Nuevo Testamento no aparece la palabra diezmo, no existe. Pero sí dice, de acuerdo a cómo fueron prosperados, eso está hablando de un porcentaje. No siempre es un monto fijo, que algunos vivos también dicen, no, todos los meses tenés que poner tanto. No, si no tenés, no estás obligado a poner, ni nadie te va a controlar cuánto ganaste o cuánto pusiste. Ya Pablo y los apóstoles escribían esto porque ya en esa época estaban aprovechándose de la ingenuidad o de la inocencia de la gente y torcían, manipulaban, adulteraban la palabra de Dios para salirse con la suya. No sé si quedaba un texto para terminar. Sí, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. 2 Corintios 2:17. Bueno, ahí tienen como tarea hacer un trabajo de exégesis, de hermenéutica. Ese versículo. El último, el de Corintios Sí. 2:17. No somos como algunos que medran, ¿haciendo qué? Falsificando la palabra de Dios. Falsificando la palabra de Dios. ¿Cuál es la tarea? Hay preguntas de repaso ahí, pero Sí, ahí las puse. bueno.
¿qué significa la palabra medrar? No respondan ahora, traigan la semana que viene. Ayer iba a preguntar. Yo le iba a preguntar justo, ¿qué es medrar? Bueno, ahí tienen un ejemplo de cómo hacer hermenéutica. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que ir? Al diccionario. Claro. O a otras versiones de la Biblia en donde actualicen el término. Bien. Porque si no, yo puedo pensar que medrar significa algo. Que a mí me parece, que medrar, los que medran, tiene que ver con esto. Pero resulta que vamos al diccionario y nos sorprende la definición. No busque. No busque. La semana que viene lo repasamos. Pero hagan la tarea de las preguntas de repaso. Bueno, más o menos se va entendiendo qué es esto de la hermenéutica. Sí, sí. ¿Qué es la exégesis? ¿Qué es la eisegesis positiva? Y negativo. ¿Y cómo se diferencia de la negativa? Ujú. Bueno, si no, por las dudas repasen el apunte y si el Señor lo permite, nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Viene antes. Si no viene antes. Si no espera hasta... Bueno, ¿quién quedó para...? ¿Querés orar, Karina, para despedirnos? Amado Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de tener estos recursos para poder comprender tu palabra, Sí, porque sabemos que tu palabra, Señor, es la verdad y la verdad es la que nos hace libres, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos de Córdoba, de los que estamos conectados. Danos, Señor, discernimiento, sabiduría y entendimiento para poder comprender, Señor, el tema que hoy vimos y poder aplicarlo, Señor, a nuestras vidas, porque queremos honrarte, queremos alabarte, Señor, porque solamente Señor. tú eres digno, Padre. Te damos gracias, acompaña a mis hermanos, cada uno a su hogar, Señor, para que lleguen bien. Dejamos en tus manos nuestro descanso, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. 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 Amén.